Muy bien, el pecado. Hablamos la semana pasada acerca de que es el mayor problema de la humanidad. ¿Recordamos cuál es el texto que estamos viendo en conjunto, o como idea principal del pecado? Era Isaías 1:18, que dice, venid y ahora, pero la Biblia de las Américas dice, venid ahora y razonemos. Dios espera que nosotros analicemos y comprendamos su palabra y la pongamos en práctica constantemente. ¿Por qué? Porque aunque nuestros pecados sean como la grana, van a ser blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, van a ser blancos como esa lana hermosa que proviene de la oveja, ¿verdad? Entonces tenemos ese detalle de que Dios nos hace saber, venimos, hablamos con Él, comprendemos lo que Él quiere que hagamos, lo hacemos, nuestros pecados son limpios para quedar blancos como esa lana o esa nieve. Recordamos el temario para este trimestre, como mencioné, estudiamos el mayor problema la semana pasada. Hoy vamos a estar hablando acerca del origen del pecado. Todos estos temas han sido desarrollados en base a las conferencias que fueron dadas en la Escuela de Predicación de Memphis en el 2004. Incluso esas conferencias son tan pesadas que fueron 59 lecciones, hicieron 2 libros, de los cuales tengo solamente uno en físico, pero los demás los tengo en digital. Pero el pecado y la salvación. Estos libros o estos temas fueron expuestos por grandes hermanos que nos ayudan a comprender más y más por qué el pecado es el gran problema del ser humano, y por qué la salvación es la mayor necesidad que tiene el ser humano. Eso lo hablamos la semana pasada, utilizando como material base el manuscrito por el hermano Taylor. Hoy, para el origen del pecado, vamos a estar utilizando como material base la exposición hecha, o un capítulo de un libro escrito por el hermano Wendell Winkler. El hermano Wendell murió en el 2005, más su hijo sigue predicando, lo conocemos en persona y es tremendo servidor, tremendo soldado del Señor. Hace exposiciones muy buenas de la palabra del Señor, y ciertamente es un gusto y un honor y una bendición el poderlos conocer y llegar a conocer materiales como los que ellos han publicado para ayudarnos en nuestros estudios. En sí, este era el capítulo llamado El origen del pecado, de su libro Estudiando el pecado seriamente, y vamos a iniciar. Origen. ¿Qué involucra el origen? La palabra origen. Alguien escuchó, pero bajito. Inicio, pero ¿quién fue la que lo dijo? Entonces dígalo, sin miedo. Inicio, ¿verdad? ¿Cómo se originan las cosas? ¿Cómo empieza un matrimonio? Ahí está el inicio. Bueno, nosotros nos conocimos en tal fecha. ¿Cómo empezó la tierra? ¿Cómo empezaron los mares? ¿Cuál fue el origen del hombre? Es un tema que nos apasiona, nos gusta, nos llama la atención. Y ciertamente entre esos temas está el origen del pecado. ¿Cómo dio inicio? Conocemos una parte de ello en base a lo que hemos leído en la Biblia, pero hay mucha más información que vamos a estar viendo en lo que esté a nuestro alcance en esta tarde. Así que primeramente estudiaremos el origen preedénico, cómo el pecado llegó a darse incluso antes de que el hombre pecara. Vamos a hablar brevemente sobre ello. Vamos a estar hablando sobre el origen del pecado en la tierra, y ese va a ser un breve estudio del capítulo 3 de Génesis. Y finalmente vamos a estar hablando el origen del pecado dentro del individuo. ¿Por qué? Porque muchos allá afuera claman que nosotros nacemos en pecado, y desde no hemos ni nacido cuando ya el pecado forma parte de nosotros. Vamos a ver qué tan cierto es eso en base a los temas que estaremos estudiando esta tarde. Empezamos primeramente el origen preedénico del pecado. Pre-Edén, antes del Edén. ¿Por qué? Porque cuando leemos Génesis 3, leemos constantemente cómo se nos habla cómo el pecado entró en la tierra, cómo Satanás por medio de la serpiente se acercó a Eva, y tenemos toda esa información acerca del pecado, ¿verdad? Para tratar el origen del pecado, necesitamos tratar el origen de Satanás. ¿Por qué? ¿Quién fue el que trajo el pecado al hombre? Satanás. ¿Pero cómo pecó Satanás? Eso es lo que vamos a estar hablando brevemente ahorita. No se trata de ser dogmáticos, o sea, aquellos que proponen algo como cierto y listo.
Tampoco vamos a ser sensacionalistas. Lo que vamos a hacer ahora es simplemente ver algunos puntos que nos ayudan a comprender quién fue Satanás, quién era en el momento, incluso cuando antes de pecar. Es lo que estamos viendo ahora. Satanás originalmente fue un ángel. ¿Quiénes son los ángeles? Aquellos que están al servicio de quién? De Dios. Son seres creados por Dios. Por lo tanto, un ángel estaba al servicio de Dios, pero podemos comprender en base a las acciones de Satanás que este ángel pecó, lo que significa que tanto los ángeles como el ser humano fueron creados con libre albedrío. Yo decido servir a Dios o decido hacer mi propia voluntad. Ese es el detalle que llevó a esta situación con Satanás. Decir que Satanás fue creado para que fuese el demonio es decir que Dios creó el pecado. ¿Creó Dios el pecado? No, Dios no. Dios no creó el pecado. ¿Por qué? Volvemos y recordamos, desde el principio, Génesis 1 nos dice, todo lo que Dios creó era bueno, todo lo que Dios creó era muy bueno. Y entre esas creaciones estaba Satanás. Mas Satanás decidió desobedecer a Dios, decidió ir en contra de Dios. Y vemos toda esta situación. Leamos Lucas 10:18, porque es una frase dicha por nuestro Señor Jesucristo acerca de Satanás. Lucas 10:18. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Yo veía a Satanás caer como un rayo. ¿Quién vio? Será un poquito borroso. Ahí se aclaró ya. ¿Qué leíste ya aquí? Yo veía a Satanás. Jesucristo dice, lo vio caer del cielo. ¿Qué nos dice también la Biblia? Jesucristo estuvo desde el principio. Jesucristo fue parte elemental de nuestra creación. Y ciertamente Él nos está haciendo saber en ese caso, yo vi a Satanás caer. ¿Por qué cayó? No pudo haber sido por algo bueno, ¿verdad? Primera Juan 3:8, ¿qué dice? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que vemos, incluso se dice desde el principio, ¿cuánto tiempo obedeció Satanás a Dios? No lo sabemos. Pero lo que sabemos fue el primero en pecar. Y como estaremos viendo, ciertamente fue el que trajo el pecado al mundo. Al haber pecado, fue expulsado del cielo. Acabamos de leer que Jesucristo dijo, Él veía cómo Él cayó del cielo. ¿Por qué? Porque el lugar donde Dios vive es un lugar santo, es un lugar sin mancha, es un lugar puro. No puede haber pecado en el cielo. Si pudiese haber pecado en el cielo, ¿es necesario que nos arrepintamos? No. ¿Por qué? Porque Dios espera que seamos santos como Él es santo. Salmo 47:8 dice, reinó Dios sobre las naciones, se sentó Dios sobre su santo trono. Isaías nos hace saber que mira desde el cielo y contempla desde su santa y gloriosa morada. Pablo le hace saber a Timoteo en el 6º capítulo, la primera carta, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Y ciertamente Juan, en la revelación que dio Jesucristo, en el libro de Apocalipsis, en el último capítulo dice, en el penúltimo capítulo dice, no entrará en ella cosa inmunda. En el cielo, en ese lugar que Dios preparó, no puede entrar cosa inmunda. ¿Por qué? Porque no hay cosa inmunda, no hay pecado allí. Y como no hay pecado allí, el Satanás al momento de pecar no podía formar parte de los seres angelicales que estaban con Dios en ese lugar que Él preparó para un lugar libre de pecado. Ya leímos Lucas 10:18 y también leímos 1 Juan 3:8, creo que se me fueron aquí una copia. Satanás no fue el único ser angelical en ser expulsado. Las escrituras nos hacen saber que hubo otros junto con Satanás que fueron expulsados del cielo. Segunda de Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio.
Hubo otros seres angelicales que en su libre albedrío decidieron no hacemos la voluntad de Dios, y Dios inmediatamente les da esa condenación. Judas 6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Va a haber el juicio para nosotros, pero también va a haber juicio para estos seres, a pesar de que su castigo es incluso anterior al de nosotros. Pareciera ser que el pecado que llevó a cabo Satanás en ese momento, antes de ser expulsado del cielo, era el orgullo. Bastante hemos hablado sobre el orgullo y lo que causa en el ser humano, y ciertamente podemos comprender que esta es una gran posibilidad con respecto a Satanás. Alguien que lea 1 Timoteo 3:6. 1 Timoteo 3:6. No un neófito no sea que amaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Puede el diablo condenarnos? No. ¿Por qué no? Porque él no tiene ningún poder en el momento del juicio. Va a ser Dios el que decida: eres bueno o eres malo, vas aquí o vas allá. Entonces, cuando leemos ese pasaje debemos comprender algo. Primero, es una de las referencias hacia el ancianado, hacia aquel hombre que desea ser un anciano en la iglesia. No puede ser alguien que recién acaba de empezar en la fe. Tiene que ser alguien que conoce las escrituras, que tiene un conocimiento amplio de lo que es la voluntad de Dios, y entonces comprenda a no ser orgulloso, a no ser arrogante, a poder comprender que si cae en ello, se va a condenar tal como Satanás se condenó. Eso es lo que podemos comprender de cuando leemos este pasaje. Como no un neófito no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Isaías dice: como caíste del cielo, y es una referencia al rey de Babilonia, pero también es una referencia acerca de Satanás. Y Proverbios 16:18, ¿alguien lo tiene? Proverbios 16:18, un pasaje que necesitamos cada uno de nosotros poner en nuestros corazones para comprender cuál es la voluntad de Dios. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Satanás, por su altivez, fue expulsado del cielo. Nosotros, que podemos proclamar ser cristianos y somos altivos y soberbios, podemos también caernos de la oportunidad de llegar al cielo. Entonces, por eso es que podemos ver que el orgullo parece ser el pecado realizado por Satanás. Robert Milligan, en su libro Scheme of Redemption, o el esquema de la redención, escribió lo siguiente acerca de la actitud que tuvo Satanás. En una hora malvada, su ojo se desvió de su creador hacia sí mismo, en el sentido que ya no vio a Dios como lo más alto, lo más dotado, lo más influyente, sino que se vio a sí mismo como el más alto, el más dotado, el más influyente de todas las criaturas de Dios. Su corazón se hinchó de orgullo, se le creció, se sopló en el orgullo, y la ambición tomó posesión de su alma. La rebelión fue vista en el cielo. En base a esta actitud que Satanás tuvo en el tiempo preedénico, antes de que Dios creara la tierra, cuando Dios había creado estos seres, causó que él fuese echado, que fuese expulsado del cielo. ¿Cuál va a ser o cuál es el destino de Satanás y aquellos ángeles que han caído con él? El hermano Winkler, como mencionamos en su manuscrito, menciona: aparentemente están perdidos más allá de la redención. Mateo 25:41, dice: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y ese lugar está preparado para Satanás. Aún no está allí, pero está siendo un lugar en el que estarán junto con todo aquel que se pierda, como acabamos de leer en Mateo. Apocalipsis 19:20 nos dice que la bestia fue apresada y fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y Hebreos 2:16, recordando lo que estudiamos el trimestre pasado, ciertamente Jesucristo no socorrió a los ángeles. ¿Por quién vino Jesucristo? ¿A quién vino a rescatar Jesucristo? A los perdidos, y los perdidos somos los seres humanos. No vino por los ángeles, como el escritor de Hebreos nos afirma, sino que vino por nosotros, y ciertamente estos van a tener un lugar muy feo. ¿Por qué? No es porque Dios no ama a los de su creación. De hecho, por la causa de este resultado no reside en Dios, sino que reside en la naturaleza misma del pecado de Satanás. A diferencia del asunto en el caso del hombre,
más original, totalmente desde dentro de sí mismo, Satanás se alzó arrogante y orgulloso contra el Dios Todopoderoso. Eso es lo que causó que Satanás haya sido expulsado del cielo y que tenga ese lugar de fuego y destrucción preparado para con él. Es de ahí que precisamente Satanás y aquellos ángeles que bajaron con él, aquellos ángeles que fallaron con él, no tienen un plan de redención como si la creación o el ser humano tiene. Y esto es a lo que vamos ahora, cuando hablamos fuera de lo que fue el pecado, en el origen del pecado en la época preedénica, a el origen del pecado en la tierra. ¿Por qué? Porque recordamos nuevamente, Génesis 1 y 2 nos habla cómo Dios creó un hermoso lugar para todos nosotros. Cómo Dios preparó un lugar en el que no había necesidad de nada. Cómo Dios creó algo que todo era bueno, hasta que llegamos a Génesis 3. Y es lo que vamos a estar estudiando durante los próximos minutos. Génesis significa origen o principio de algo. Es una palabra que incluso forma parte de nuestros diccionarios en español. Cuando hablamos del génesis de algo, es algo acaba de iniciar en base a eso que estamos hablando. Pero entonces, leemos el libro de Génesis y leemos sus 3 primeras palabras. En el principio. Son estas palabras las que dan nombre al libro que conocemos hoy como Génesis. Es el comienzo, lo primero, lo mejor, las primicias, un punto de partida. El libro de Génesis es el libro de partida para comprender por qué estamos aquí, cómo estamos aquí, por qué todo lo demás existe. El libro de Génesis nos permite comprender todas estas cosas y ciertamente entre esas cosas nos permite comprender acerca del principio del pecado. Las tácticas engañosas y diabólicas de Satán. Vemos en Génesis 3.1, leámoslo. Y luego leen el versículo 13. Génesis 3.1 y luego el versículo 13. Pero la serpiente, ese mismo hermano. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y el versículo 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Vamos a dejarlo en esos 2 versículos. Se nos dice que la serpiente tenía una ventaja sobre todos los demás animales. ¿Cuál era? Era más astuta. Como decimos, era más viva, como decimos en Costa Rica, tenía más chispa. O el panameño que jugaba vivo más que los otros animales, si podemos ponerlo en el idioma de nuestro país, ¿verdad? Exacto. Entonces tenemos la situación con esta serpiente. De los animales, Satanás escogió a esa porque es la que es más chispa, es la que está más viva, es la que es más astuta, y se acercó a la mujer. ¿Sí? Que vemos que su táctica engañosa lleva a esto. Eva llega a decirle a Dios en respuesta, como excusa a lo que había hecho: no fui yo, la serpiente me engañó. Vemos la definición de la palabra engañar: hacer creer a alguien que algo falso es verdadero. Hermano Jairo, usted se ve que mide 1,90 m y usted se lo cree. Lo estoy engañando, estoy diciendo algo falso. Usted comienza a creerse que, de verdad, ¿será que mido 1,90 m? Y puede ser que yo lo vi montado en una escalera y me había fijado que estaba en el escalón. Entonces, en base a algo falso, le hice creer algo como verdadero. Por lo tanto, le engañé. Entonces, eso es lo que hacía Satanás. Tenía esa astucia para poder engañar a las personas desde el principio. Como león rugiente, dice 1 de Pedro 5:8. Vamos, ese león rugiente no anda por ahí simplemente porque está contento. No está rugiendo porque está lleno de felicidad. Anda hambriento y quiere devorar. Así mismo anda Satanás. Siendo Satanás expulsado del cielo, ciertamente no me quiero ir solo, me quiero llevar a estos que acaba de crear. Y logró conseguir que ellos pecaran. ¿Cómo se le acercó a Eva? Con palabras interesantes. Le llamó la atención, buscó lo que era bonito, lo que le llamara la atención. De esa misma manera trató de acercarse a Jesucristo. ¿Cuándo fue que se acercó Satanás a Jesucristo? De acuerdo a lo que leemos en Mateo 4 y de lo que estaremos hablando el domingo en Lucas. Él se acercó después de 40 días y 40 noches. Hermana Jessica, usted puede estar una semana sin comer. Y si pasa la semana sin comer y yo llego, le llevo esta pizza o lo que más le guste, el gallo pinto nica si quiere.
Le llevo todo eso y le digo, ahora usted tiene que trabajar para mí todos los días sin dormir. El ser humano quizás dice que déjeme lo que sea. Recordamos a Esaú y Jacob. Dame un poco de ese caldo y te doy mi primogenitura. ¿Verdad? Por hambre la gente ataca. Por avaricia la gente responde a ese tipo de cosas. En el momento óptimo, el momento preciso, se acercó a Eva mientras no estaba Adán con ella. Se le acercó y le hizo que mira, eso es interesante, vamos a hablar de eso un momento. Pues se le acercó un momento en que sabía que estaba débil. Jesucristo estuvo débil en la carne, pero no estuvo débil en el estómago, en el espíritu. Él supo contestarle a cada una de esas tentaciones con la palabra. Entonces tenemos que sus palabras son astutamente usadas para generar duda en el corazón de sus oyentes. Hermano Jairo, Jessica no se va a dar cuenta si nos vamos a tomar una cerveza, si nos metemos con alguna mujer por ahí. Nadie le va a contar. Yo no lo voy a poner en Facebook. Palabras astutas. Si no se da cuenta ella, corazón que no ve, ¿cómo es? Ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Cómo es? Bueno, antes sabemos ese refrán, ¿verdad? Pero Jairo sí sabe que le estoy fallando a mi esposa, no debo de hacerlo. Ciertamente Jairo sabe que Marlon como maestro de la Biblia no debe de hacer eso, ¿verdad? Pero Satanás sabe utilizar esas palabras para hacernos caer en tentación. Él sabe que para lograr su objetivo la palabra de Dios debe ser removida de sus oyentes. Hermano Jairo, hay un juego de béisbol este domingo a las 8 de la mañana y usted va a ser titular todo el partido. ¿Va a ir? Más, le voy hasta pagar los viáticos, el almuerzo y le voy a dar un salario para que vaya el domingo. No suena bonito la respuesta que acabo de escuchar, ¿verdad? ¿Por qué? Sabemos quién lleva prioridad. Ahora después hablamos de ese tema, pero ahorita lo punto es, Satanás busca cómo remover la palabra de Dios de nosotros. Busca hacernos caer de que, ay, porque esto es muy tentativo, esto me gusta mucho, voy para allá. ¿Verdad? Él es persuasivo. Supo cómo convencer a Eva y sabe convencer a muchos hoy en día. Sabe cómo hacer que este lugar se encuentre vacío, porque le pone tentaciones al hombre que el hombre no encuentra cómo superar, sino es que busca hacer la voluntad de Dios con él. Ciertamente es mentiroso desde el principio. ¿Por qué? La primera mentira que hizo Satanás, ¿cuál fue? Dios que le dijo a Eva, si comes de este fruto, morirás. Pero Satanás que le dijo, si comes de ese fruto, no morirás. Y Eva se sintió tentada por eso. Entonces desde el principio miente. Sabemos que es el padre de la mentira. Y hemos hablado mucho sobre ese tema, Juan 8:44. Quienes sirven a Satanás también gustan de agregar esa palabra no a lo que Dios dice. Ejemplos de ellos, por ejemplo, en Santiago 2:24, cuando nos dice, el hombre es justificado por las obras. Muchos que se hacen llamar religiosos llegan a decir, el hombre no es justificado por las obras. 1 Pedro 3:21 dice, el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva. Pero muchos allá afuera, que vuelvo repito, dicen ser religiosos, pero están sirviendo a Satanás, que dicen, el bautismo ahora no nos salva. Es lo que enseñan. Entonces, esos seguidores de Satanás siguen sus pasos, de tal padre, tal hijo. Tratan de seguir la mentira que Satanás ha inculcado en ellos para seguir viviendo a costa de estas personas. Entonces tenemos todos estos detalles acerca de Satanás, el origen del pecado en la tierra, mas Satanás tiene 3 vías para hacernos caer. ¿Se acuerdan cuáles son? Hay 3 formas en que Satanás logra acercarse a nosotros y tentarnos y hacernos caer. Siempre las ha usado, porque incluso las usó con Eva. Leamos 1 Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No améis al mundo. Significa que si el mundo comparte una imagen en Facebook con palabras vulgares, a mí me hizo gracia, la voy a compartir. No tengo por qué hacer eso. Que comparten algo que va en contra de la Biblia, ¿lo tengo que hacer? No.
Hay veces que pensamos que algo es sano, que algo es inocente, pero lleva un mensaje oculto detrás. ¿Por qué? Porque esa es la forma en que el mundo trabaja. Esa es la forma en que el mundo busca hacernos caer en tentación. Entonces, los que aman al mundo no aman a Dios. Pero menciona 3 puntos importantes: los deseos de la carne, menciona los deseos del ojo y la vanagloria de la vida. Esos son los 3 puntos importantes, o las 3 vías que Satanás utiliza. ¿Qué pasó con Eva? Le mostró una fruta. ¿Para qué le mostró una fruta? Porque se ve bonita. Para comerla. Deseo de la carne. Pero también la fruta se veía bonita. Y para aquellos que piensan que la fruta prohibida es la manzana es bonita. Tal vez a alguna persona no le apetece una manzana, apetece una naranja, y dirá que la naranja es la fruta prohibida. Pero es algo que se ve bonito, y no solamente se ve bonito, sino que también me llama la atención para comerlo, utilizarlo. Hay que deseos de la carne, deseos de los ojos. Pero que también le dijo Satanás a ella: si comes de esta fruta, no morirás, sino que serás como, serás similar a Dios. Tendrás la sabiduría y el conocimiento de Dios. Serás sabia como Dios. Eso no le sube la vanagloria a alguien de que, ay, yo voy a ser como Dios. Entonces vemos esas 3 vías del pecado. Y vemos también que podemos hablar acerca de 3 pasos en la caída del hombre. ¿Qué ocurrió? El hombre escuchó una mentira. ¿Cuántas mentiras escuchamos nosotros? Muchas. Y puede que queden ahí. Pero ¿cuál es el problema? El segundo paso es que creemos en esa mentira. Ah, ¿en serio pasó eso? ¿En serio me estás diciendo eso? ¿Yo puedo hacer eso? Y si escuchamos y creemos, ¿qué ocurre? Obedecemos. Llegamos de que, ay, me dijeron eso, yo creo que es cierto, voy a hacerlo, y lo hice. ¿Ahora para qué? Ya no puedo echar atrás. ¿Por qué? Porque escuché, creí y obedecí una mentira. Sin embargo, en lo que es la restauración del hombre, Dios nos hace saber que debemos de escuchar la verdad, debemos creer la verdad y debemos de obedecer la verdad. Esto es lo que nos permite, hermanos, comprender qué debo de hacer con respecto a lo que Dios me dice en su palabra, en referencia a lo que el mundo me dice con sus tradiciones y sus mandatos. De ahí que podemos comprender cómo no caemos, sino estar restaurados con Dios. Hermano Winkler menciona que lo que Dios ha prohibido no es una cuestión de estudio o de razón. El hombre tiene que estar casado con su mujer hasta que la muerte lo separe. Es lo que dice Dios. Ay, pero ¿y que si mi mujer me dice algo, me quemó un ojo, o me cortó un brazo, o qué pasa si esto, o yo he estudiado más y realmente no es así, sino que yo puedo tener varias mujeres mientras esté con una solamente a la vez? No es razón de estudio o de razón. Nuestra seguridad, el saber que vamos a ser salvos, reside en la sumisión completa a la voluntad de Dios sin cuestionarlo. Dios me dice, yo voy a estar con una mujer por toda mi vida hasta que la muerte nos separe. Esa es la mujer con la que me debo de quedar. Y no hablar de ahí de picaflor por ahí buscando a alguien más, cuando Dios me ha dicho, debo someterme a su voluntad. ¿Por qué peca el hombre? No es por ignorancia. Muchos quieren decir, es que yo no sabía. Otros tratan de hacer ver, pero y el que nunca ha escuchado el Evangelio, ¿cómo se salvará? Pero si pecó, pecó. Es así de simple. ¿Por qué? La gente sabe cuando algo es bueno y cuando no es bueno, ¿verdad? Si sé que me voy a embriagar y puedo causar un accidente, sé que estoy pecando. Si sé que estoy haciendo algo que es indebido, sé que estoy pecando. ¿Eva acaso no sabía que Dios no les había dicho no coman de ese árbol? Ella lo sabía, Adán lo sabía. Así que no eran ignorantes del mandato que se les había dado. El ser humano lo que pasa es que desea libertad de Dios. Yo quiero ser independiente de Dios, yo quiero ser como Dios, yo decido lo que hago. Ese es el problema de la humanidad. Es el mismo problema que tuvo Satanás, que a través del libre albedrío nosotros de que esto suena interesante lo que Dios me dice, pues yo quiero hacer lo que yo quiero. Es ahí donde fallamos, como el hijo pródigo. El orgullo en el corazón del hombre es lo que nos lleva al pecado. Dios no tiene por qué castigarme por esto, yo sé que puedo hacerlo. Yo mañana me arrepiento, yo mañana pido perdón a Dios. Yo puedo hacer esto porque yo soy el que soy, lo voy a hacer, ¿y qué? Es la actitud arrogante de una persona que no le da el valor a Dios que Dios merece. El orgullo en el corazón del hombre ciertamente nos lleva al pecado.
porque desde el corazón empezó ese deseo, yo voy a hacer esto y ¿quién me va a detener? No podemos vencer al pecado por sí solos. Solamente voy a leer Juan 5:30 por razones de tiempo, pero Jesucristo mismo nos hace saber, Él por sí solo no podía vencer a las tentaciones o al pecado. Él conocía la palabra de Dios y por eso le dio respuesta a Satanás cada vez que fue tentado. Pero Juan 5:30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si ponemos ese pensamiento de Jesucristo en nuestros corazones y buscamos hacer la voluntad de Dios por encima de la mía, siempre vamos a encontrar la respuesta para evitar caer en pecado. En el Edén se trató de individualidad y no de divinidad. Eva decidió por sí misma, yo quiero hacer esto porque la serpiente me ha engañado y yo quiero hacerlo de todas maneras. Pero si ella se hubiese basado, Dios dijo no, y se mantiene recta en que Dios dijo no, sería otra historia la que estaríamos contando hoy en día. Pero su individuo fue más importante que su Dios. Eso fue lo que pasó en el Edén. ¿Por qué Dios no nos hizo incapaces de pecar? Dios nos creó y todo lo que creó era bueno. ¿Por qué nos dio la oportunidad de pecar si Dios sabía que íbamos a pecar? Nos hubiese creado sin eso. Una pregunta que muchas personas se hacen. La otra pregunta, ¿por qué no detuvo a Adán y Eva? ¿No es que Dios todo lo ve? ¿No es que todo poderoso? ¿No es que está en todo lugar? ¿Por qué no fue y detuvo a las únicas dos personas que habían en la tierra en ese momento? Eso iría en contra de su propia realidad. Porque Dios, de haberlo hecho, simplemente hoy seríamos robots, seríamos marionetas, seríamos máquinas. Si yo construyo algo para que me limpie el césped, ¿para qué va a servir? Solamente para limpiar el césped. Yo no puedo construir una máquina que limpie el césped y pedirle que me arregle la casa, porque es una máquina creada para ese propósito. Por el propósito que Dios nos creó es todavía más grande, porque nos hizo imagen y semejanza de ¿quién? De Él mismo. ¿Por qué creó Dios el agua si nos podemos ahogar en ella? Es la misma tipo de pregunta que la anterior. Dios nos creó de una manera para que decidamos cómo servirle, ser usados de la mejor manera posible, bajo nuestra voluntad. Dios creó el agua, pero yo si busco ahogarme, eso es alguna tontería de mi parte, o bueno, algún descuido que tuve, o un accidente que ocurrió. Pero no voy a echarle la culpa a Dios que creó el agua y que por culpa del agua se ha ahogado tanta gente en el mundo. ¿Sería útil el agua sin sus cualidades esenciales? Las necesitamos. Así mismo Dios nos ha creado para que seamos necesarios en este mundo. Dios nos ha creado con libre albedrío, está en nosotros decidir hacer el bien o el mal. Los resultados del pecado del hombre, vamos a verlo brevemente. Pero díganme ustedes, ¿cuáles piensan que son resultados de cuando entró el pecado al mundo? ¿Qué cosas ocurrieron a partir de ese momento? Culpa. ¿Qué sintieron Adán y Eva cuando se vieron desnudos? Se avergonzaron, sintieron culpa de que, uy, ¿qué hice? ¿Y por qué estoy así? Temor. Dios debe saber que pecamos. Ya me dio miedo. La vergüenza que acabamos de mencionar. Muerte. ¿Por qué? Una vez que consumieron de esa fruta, Dios les hizo saber, ahora ciertamente morirán. No en este momento, pero ya la muerte dio entrada al mundo. Separación. ¿Dónde estaban ellos? En el Edén. Un lugar hermoso creado por Dios. ¿Y Dios qué hizo? Ya no están conmigo, se separó. Los mandó afuera. Sujeción. ¿Qué le toca a la mujer ahora? El hombre en la cabeza de la mujer. En ese momento quizás eran iguales, aunque la mujer fue creada del hombre, como dice la Biblia, pero en ese momento tal vez no se daba esa situación. Ahora será peor porque ahora Dios hizo saber, no me obedecieron a la primera, me obedecen en esta. Ahora se sujetan a lo que yo les digo, y estas son las órdenes que les voy a dar. Tristeza, ya perdieron algo hermoso que tenían. ¿Quién no se pone triste cuando pierde algo bonito? Trabajo servil. ¿Qué tenían que hacer Adán y Eva en el Edén? Nada, aparte de ponerle nombre a los animales y de reproducirse, no dice nada más de que tú tienes que limpiar los árboles, tú tienes que limpiar los ríos, nada de eso dice. Fue un hermoso lugar en que los puso, pero ahora toca trabajar, ahora toca ir y hacer esas obras. Mitología o realidad. Para muchos, el libro de Génesis, especialmente los primeros 11 capítulos, es fantasía.
Es como la historia sin fin, o Harry Potter, o cualquiera de esas historias que leemos que son fantasiosas. Para muchos es eso. Muchos tratan de mitificarlo, sin embargo hay evidencia. Primero, Jesucristo, cuando predica y enseña acerca del matrimonio, como leemos en Mateo 19, hace saber palabras que formaban parte de Génesis, del capítulo 2. El apóstol Pablo creyó en la interpretación literal de este texto, como él dice, o le podríamos leer en 2 Corintios 11:3. La sentencia o maldición sobre la serpiente es efectiva hoy en día. ¿Qué serpiente hemos visto con pies? Se tiene que arrastrar. Esa maldición fue efectiva en ese momento y lo ha seguido toda la existencia. Los ríos que se mencionan en Génesis 2 han existido o existen actualmente. ¿Qué sentido tiene, si fuese algo en sentido figurado, decir que la serpiente era la más astuta? No tiene ninguno, porque no haría ninguna diferencia. Satanás pudo agarrar a un koala y utilizarlo. Por la escritura nos hace saber, de los animales era la más astuta y por eso aprovechó de ella. Entonces, hemos visto el origen antes de que la tierra fuese creada. El origen, el momento en que la tierra fue creada, en el momento en que el hombre pisó la tierra, caminó la tierra, y ahora vamos a ver brevemente el origen del pecado dentro del individuo. Muchos dicen que nacemos totalmente en pecado. Una vez que nacimos ya tenemos pecado con nosotros. ¿Qué pecado tiene ese pobre niño que está cargando Jackie ahorita? ¿Ha hecho algo? Absolutamente nada. Si se enoja es porque tiene hambre o porque tiene alguna molestia. Un niño no llora porque se le antoja llorar, a no ser que la mamá lo malacostumbre de que lo carga todo el tiempo, o el papá, como dice la mamá por ahí, y entonces todo el tiempo aquí está cargado. Pero el niño es inocente. El pecado simplemente no puede ser heredado. Las malas cosas que Jessica y Jairo hagan, las cosas que ellos dos hagan, no van a caer sobre Jairito o Leonid como que ellos la hayan hecho. De esa misma manera que Jackie, este servidor, no va a caer sobre lo que Jonathan haga. Jonathan ya es legalmente considerado un adulto. Todo lo que él haga, caerá sobre él. Antes, como menor, tal vez podía ser libre de acuerdo a las leyes del país. Pero en este momento que es un adulto, algún delito que cometa, yo no puedo decir de que es que por mi culpa lo cometió. Lo comete por sí mismo. Entonces no podemos decir que el pecado se hereda. Es un acto que viola o infringe la palabra de Dios. Infringir la ley. 1 Juan 3:4. Ezequiel 18:20 no lo puede decir más claro. El alma que peca, esa morirá. El hijo no lleva el pecado o el pasado del padre, o el padre llevará el pecado del hijo. Lo acabamos de explicar brevemente. Si los niños fuesen llenos de pecado desde que nacen, ¿para qué Jesucristo nos dice que si llegamos a ser como niños? Mateo 18:1-4. Nos insta y enseña que debemos de ser como niños. Si la depravación es heredada a nuestros espíritus, entonces Dios, nuestro Padre, es padre del pecado, o es un depravado. ¿Por qué? Porque es el padre de los espíritus, de acuerdo a Hebreos 12:9. Pero si esa es nuestra carne, entonces Jesús también era depravado, porque sabemos que fue hecho carne. Así que quienes que tratan de defender estos argumentos y tratan de decir que podemos ser salvos, están fallando porque están haciendo saber, si fuese realidad, somos hijos del pecado, hermanos del pecado, y no podemos apartarnos de él. Pues ciertamente la Biblia nos hace saber, no heredamos el pecado como tal. Santiago y su sabiduría nos los hace saber mejor, o nos da una mejor idea del origen del pecado, cuando leemos Santiago 1:13-15, que como está en pantalla dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido. Esto me llamó la atención, quiero hacerlo, lo voy a hacer. Dios no me puso a mí, Marlon, te va a gustar esto, lo vas a hacer. Dios me dice, esto es lo que quiero que hagas, hazlo si tú quieres. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. El pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Hemos hablado de eso anteriormente. El hermano Guy Woods explica este pasaje de la siguiente manera. En esta sección, una de las imágenes más notables del pecado en las Escrituras. El deseo impropio ha seducido la voluntad y la ha tentado a someterse a una conducta impura. De esta unión malvada se concibe el pecado y finalmente nace. Desde la infancia se convierte en una virilidad vigorosa y mata eternamente al que la albergaba.
Desde el momento en que nace el pecado, no desde el momento en que nace el niño. Desde el momento que empezamos a pensar en el pecado, maquinar en él, pensar cómo llevarlo a cabo y llevarlo a cabo, es que ocurre todo esto. Esta sorprendente genealogía debe contemplarse antes de lanzarse a una vida de pecado. ¿Qué significa esto? Sí, esa mujer está muy bonita, me llama la atención, me trata bien, hace esto y esto y esto y esto. Pero yo no puedo llegar ahí. Yo sé que si me meto con esa mujer siendo un hombre casado, le estoy fallando a mi esposa y le estoy fallando a mi Dios. Por lo tanto, ni siquiera debo darle inicio a ese pecado. Lejos de culpar a Dios con el resultado del pecado, Dios, ¿por qué me permitiste hacer esto? Mucha gente dice, el que peca debe reconocer el hecho de que es el quien engendra su propio pecado. Cada quien que realiza un pecado, es claro, debe estar clarito, fui yo mismo el que decidió pecar. Y el antepasado de su propia desaparición. En ese caso, lo que está haciéndonos saber es, por culpa de ese pecado que yo decidí hacer, ahora estoy condenado a muerte. La hermosa oportunidad que Dios nos da es que podemos arrepentirnos y volver a Él. Para concluir, hermanos, ¿alguna pregunta de lo que hemos hablado? ¿No? Déjenme concluir con las mismas palabras con las que concluye el hermano Winkler en ese manuscrito o en ese capítulo de su libro. La historia del hombre se construye en base a 3 libros. El primero de ellos es el árbol del conocimiento, el árbol del que hemos estado hablando, que nos recuerda el pecado del hombre. Ya estudiamos de él. El segundo libro es el árbol del Calvario, una descripción que se le da a la cruz, que nos revela la redención del hombre. Es gracias a ese árbol y lo que ocurrió en ese árbol que hoy tenemos la oportunidad de ser perdonados por nuestros pecados. Y en tercer lugar, el árbol de la vida, tal como nos lo revelan en Apocalipsis, que nos habla del hogar eterno del hombre. Así que por un árbol, el hombre tuvo conocimiento y llegó a dar entrada al pecado al mundo. Por el otro árbol, hemos sido redimidos de nuestros pecados. Y por el tercer árbol, el árbol que estamos mencionando, vamos a tener la oportunidad de estar en el cielo con Dios si nos mantenemos fieles y haciendo su voluntad y obedeciendo su palabra. Ciertamente, si no hay palabras, hermanos, preguntas o comentarios, esto sería el fin de nuestro estudio de esta tarde. Este es el día que el Señor nos dio. Seré feliz y le adoro.